Hola, ¿qué tal? Esperando que todos se encuentren muy bien. Los saluda su amigo Ricardo García, asesor de ventas de la agencia de autos Hyundai Oaxaca. El día de hoy vamos a conocer la nueva Creta 2024. Vamos a conocer sus características, las versiones, los precios y la nueva tecnología y sobre todo la seguridad de este nuevo modelo. Les voy a mostrar también un video que realizamos en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, donde pusimos a prueba la nueva Creta, sobre todo en su seguridad. Perfecto, amigos, comenzamos. Muy bien, amigos, para este modelo de la Creta 2024 solo se van a manejar 3 versiones y todas van a compartir el mismo motor Gamma 1.5 litros de 4 cilindros que nos va a otorgar una potencia de 113 caballos de fuerza y un torque de 106 libras-pie. Este motor nos va a dar un rendimiento en combinado de 19.7 kilómetros por litro. El principal cambio para este modelo 2024 en comparación al modelo 2023 es su parrilla frontal con un diseño paramétrico. La parrilla ancha resalta fortaleza y un nivel premium mientras provee la correcta ventilación al motor. En esta parrilla se encuentran ocultas las luces diurnas LED que mantienen visible al vehículo todo el tiempo sin importar la cantidad de luz exterior. Otro cambio que vamos a encontrar es en el interior. A partir de este modelo 2024, el interior es completamente negro. Muy bien, amigos, ahora les voy a mostrar por versión las principales características y los cambios que tuvo la Creta 2024. Bien, la versión inicial o también conocida como GLS IBT la vamos a encontrar en México con un precio de 437,900. En seguridad, a partir de esta versión, la Creta va a contar con 6 bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad y asistente en pendientes, cinturones de seguridad delanteros y traseros de 3 puntos para todos los pasajeros, cámara de reversa y sensores de estacionamiento traseros, sistema de monitoreo de presión de llantas, rin de aluminio de 17 pulgadas, pantalla táctil de 8 pulgadas con conectividad Android Auto y CarPlay. Espejos laterales eléctricos con señalizadores LED abatibles eléctricamente. Anclajes ISOFIX para la silla de los más pequeños de la familia. Una transmisión automática de cambios infinitos que nos ayuda a mejorar el rendimiento de combustible. Llave inteligente con botón de arranque y encendido remoto de motor. También a partir de esta versión va a contar con el encendido automático de faros. Muy bien, amigos, ahora vamos con la versión intermedia o también conocida como GLS Premium. Esta en México tiene un costo de 476,900. A partir de esta versión lo vamos a encontrar con volante, palanca y asientos forrados en piel. Faros delanteros y traseros en LED. Aire acondicionado con ajuste automático. Para esta versión ya lo vamos a encontrar con modos de manejo y modos de tracción. En los modos de manejo vamos a encontrar el Eco, el Smart, el Sport y el Normal. Y para los modos de tracción lo vamos a encontrar para lodo, arena o nieve. Luces ambientales en color azul y la consola central delantera con portavasos iluminados. Cargador inalámbrico para tu celular. El panel de instrumentos y la pantalla central de 10.25 pulgadas a color y táctil con conexiones inalámbricas de Android Auto y CarPlay. Muy bien, amigos, la versión más equipada o también conocida como Limited la encontramos con un precio en México de 516,900. Para esta versión lo vamos a encontrar con un rin diamantado en aluminio de 17 pulgadas. Paletas de cambio al volante.
Para esta versión se le añade en seguridad el sistema de corrección de carril y el sistema de mantenimiento de carril. El asistente de anticolisión frontal, incluyendo peatones. También cuenta con advertencia de salida segura. Y la advertencia de atención del conductor. También en esta versión ya contamos con asistente de anticolisión de punto ciego. Y el asistente de tráfico cruzado con anticolisión trasera. También cuenta con asistente de cambio de luces altas. Muy bien amigos, ahora les voy a dejar el video de la prueba de manejo que realizamos en la Creta Limited 2024, donde pusimos a prueba parte de la seguridad que trae esta camioneta. Gran parte de las asistencias que tiene Limited, ¿ok? Tenemos 3 modos de manejo que ya conocemos y ahora 1/4. Entonces son 4 modos de manejo en total, que es Eco, los tenemos aquí en nuestro mando. Es Eco, Normal, Sport y Smart. Bueno, ya conocemos Eco, Normal y Sport, como lo dice el nombre, pues cada uno tiene sus características. Y Smart ahora lo que hace es un modo de manejo adaptativo, en donde ya no hay necesidad de cambiarle. Simplemente si el cliente no sabe en qué momento cambiarle o no le gusta, pues el Smart va a ser el modo adaptativo para que cuando el cliente le pise, se va a adaptar a un modo Sport. Cuando el cliente vaya medio lento, se va a adaptar a un modo Eco, ¿ok? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta a qué modo se está adaptando? Por el color que vaya a tener el Smart. Cuando yo acelere van a ver, va a ser un modo, un colorcito azul. Cuando sea normal va a ser un color morado. Y cuando sea rojo va a ser un modo Sport, ¿ok? Entonces aquí vamos a hacer la prueba de aceleración. Vamos a acelerar a fondo pasando el puente peatonal. Ya saben, soltamos acelerador y vamos frenando poco a poco, porque vamos a hacer en las líneas punteadas nuestro Lane Following Assist y nuestro Lane Keeping Assist. Para eso vamos a activar también que nos van a aparecer acá los dos, el de Lane Following Assist, Lane Keeping Assist, para que nos haga la corrección y el mantenimiento de carril, ¿ok? Entonces aceleramos, vean de qué color se va poniendo el Smart, por favor. Ahí sigue igual modo Eco, dice, no, ya le está pisando mucho, el rojo Sport, ¿ok? Pasamos el puente peatonal y reducimos nuestra velocidad. Cuando ya se pongan en verde nuestras asistencias, ahí ya la tenemos, la de la corrección de carril. Entonces yo voy distraída, me quiero salir del carril, me lo corrige, ¿ok? Ahora yo solté el volante para que vean cómo hace el movimiento, pero siempre recuerden, manos en el volante. Incluso Creta hasta te regaña y te dice pon las manos en el volante, pero pues es para que se den cuenta. Igual ahí ya está bien centrado, nos aparece y pues lo va a mantener en el carril. Vean de qué color es el Smart, como no vengo acelerando tanto, ahora es color blanco, que pues está teniendo un modo Eco, ¿ok? Ahí me regaña, mantén las manos en el volante. Me sigue corrigiendo. Ahí está el azulito, ese es el modo Eco que les decía, perdón. Aquí nos vamos a ir a la derecha. Este caminito no es de velocidad, solo es transición. Ahora, en donde cambiamos los modos de manejo, también podemos cambiar los modos de tracción. Le damos clic y se va a los traction. Ahí es snow, que es nieve, lodo y arena. Lo que va a modificar aquí justamente es la tracción de las llantas, para que no se resbale, no se quede patinando y no se atasque en dado caso. Entonces esos modos los podemos ocupar incluso hasta cuando está lloviendo, para que pues el cliente se sienta más seguro de que no vaya a tener una patinada, ¿no? Pero pues nos regresamos a los drive y ahora voy a irme al Sport. Damos aquí vuelta en U y entre los conos amarillos vamos a empezar nuestro siguiente ejercicio. Ya le podemos pisar un poquito más. Yo lo voy a hacer en Sport y lo voy a hacer manual. ¿Cómo lo cambio a manual? Simplemente le doy uno a mi paddle shift, voy en quinta, lo cambio cuarta, tercera, segunda. Y yo puedo hacer los cambios de velocidad aquí atrás mi volante. O incluso si quiero puedo en la palanca, solo lo hago hacia la izquierda y igual los voy cambiando. ¿Cómo regresarme al modo drive? Pues simplemente regreso mi palanca al lado derecho. Ahora vamos a bajar la velocidad aquí a 20-30 km por hora sin necesidad de acelerar o con el vuelito, como quieran. Yo voy a mantener mis manos en el volante derecho sin frenar. Va a detectar el peatón con la cámara de arriba y se va a frenar,
¿ok? Pregunta, ¿ahí funciona nada más a partir de 20? No, puede De ser. 0 en adelante. Ajá, de 0 en adelante, bueno, hasta máximo unos 45 kilómetros por hora. Es en donde te lo hace bien. Ya 50 está muy agresivo, incluso ya lo puedes y llegar si estuviera en movimiento, también te lo El detecta. peatón también te lo detecta, Va. sí, efectivamente. Tenemos la cámara aquí que tiene un buen rango para poder hacer la detección. Nosotros lo hacemos a 20 porque no es tan agresivo todavía, pero pues lo hace. Pero si vas distraído, sí a 20 sí Sí. lo avientas. Aquí vamos a acelerar la mitad de la curva a unos 40-50 kilómetros por hora y vamos a hacer un cambio de carril un poco agresivo para que vean que a pesar de la velocidad tiene un buen control y buena maniobrabilidad. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien amigos, pues esto fue todo, espero les haya gustado el video. Recuerden suscribirse al canal, darle like, compartirlo, déjenme sus comentarios. Un saludo, cuídense mucho, hasta luego, nos vemos en el próximo video.